Verdaderamente convulsionada está Barcelona después de que el lunes de esta semana el Tribunal Superior en España determinó condenar lo que había sucedido en Cataluña en el año 2017, que primero se hizo un referéndum que todo el tiempo España estaba convencido que era anticonstitucional, lo hicieron igual, lograron llevarlo adelante y además después incluso declararon a Cataluña como la República de Cataluña, es decir, por todas estas actividades se inició un juicio y quedaron presos todos los ex líderes catalanes, digamos, que llevaron adelante esta iniciativa en octubre del año 2017. Las condenas fueron verdaderamente importantes, entre 9 y 13 años de pena para quienes estaban delante, digamos, de esta actividad. Y ahora salen de nuevo a las calles muchos catalanes, no todos, porque hay una verdadera grieta en Barcelona, reclamando no solamente para que no detengan, digamos, a los ex líderes, sino también porque ellos siguen sintiendo que quieren independizarse de España. Voy a presentar primero a quienes están aquí en la mesa para que todos podamos hablar con los periodistas desde España para analizar esta situación. Muchísimas gracias a Alejandro Launagaray, gusto, bienvenida Verónica. a Enrique Romero y le damos la bienvenida a Lisandro Sabanés, que también está con nosotros. Y desde España nos escucha ya mismo Rafael Palacios, que es periodista, y queremos saber cuál es la visión española de toda esta situación. ¿Cómo le va, Rafael? ¿Nos escucha? Hola, buenas noches desde Madrid, desde España. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, lo que estamos asistiendo es a los estertores, a las últimas bocanadas de este movimiento que se ha ido gestando durante 40 años a base de manipular la historia y hacer ver que, bueno, pues, que ha habido una opresión sobre España y de España sobre Cataluña y que Cataluña no se ha sentido española cuando hace 300 años que se habla español allí y nunca ha sido un país independiente. Entonces, bueno, en estos 2 últimos años, digamos que la gente se ha desilusionado, aquellos que han sido manipulados se han desilusionado de todo ese proceso, porque claro, 2 años, saliendo a manifestarse, pues al final pues no llevan a ningún lado. Y ahora con la sentencia, bueno, pues es como están haciendo sus últimos esfuerzos para que sobre todo la comunidad internacional se haga eco de, bueno, pues esta furia que en realidad la están llevando a cabo chicos, gente muy joven. Ajá, he escuchado, Rafael, en algunas oportunidades que sí, que son más bien los jóvenes los que tienen más el ánimo de independencia que los adultos, pero más allá de esta categorización, ¿qué dicen desde Francia y qué dicen desde Alemania respecto de lo que sucede en Cataluña? Bueno, esto ha sido una labor diplomática, se ha gastado muchísimo dinero en una época de crisis en abrir, entre comillas, embajadas catalanas, que, bueno, pues ahora se les está cortando ese flujo económico, pero al final no han conseguido extender esa tesis, entre otras cosas, porque si ello ocurriera, lo que están pretendiendo, pues estallarían problemas similares en Francia, en Alemania y en otros países europeos. O sea, que eso podría ser un detonante para que se extendiera la Francia revolucionaria por otros países. La última pregunta que hago yo, y ya abro para que toda la mesa participe, ¿por qué, digamos, existe digamos, qué es lo que ustedes piensan, mejor dicho, que cómo puede reaccionar Pedro Sánchez con la activación o no de la intervención a Cataluña, como pasó hace 2 años atrás, ¿no?, con Rajoy al mando? Bueno, a ver, esto es un poco difícil de explicar para el que no está siguiendo la política española a día a día, porque el asunto es que Pedro Sánchez está coaligado, es socio de los independentistas en diversos ayuntamientos de Cataluña y estos les han apoyado incluso para llevarle al poder. Entonces, una cosa es lo que Pedro Sánchez esté diciendo de cara a las cámaras y otra cosa lo que esté sucediendo por detrás, ¿vale? Y sobre eso hay muchas especulaciones porque, de hecho, a día de hoy, el gobierno español, que bueno, está en funciones porque vamos camino de unas elecciones dentro de 3 semanas, no ha actuado para parar todos esos excesos que están sucediendo en Cataluña. Y os voy a decir una cosa que no sé si lo sabréis, pero hace 2 semanas la Guardia Civil desarticuló un comando que iba a poner bombas. Es decir, que se estaban pasando esta revolución supuestamente de sonrisas, se estaba pasando ya, ¿no?, al terrorismo. Y el ministro del Interior de Pedro Sánchez
se inhibió, ¿no? Y por eso lo llamaron Operación Judas, porque se estaba inhibiendo de perseguir a los terroristas. Ha tenido que ser la Guardia Civil la que ha puenteado al ministro, con lo cual, pues Pedro Sánchez está jugando a animar esas algaradas, porque al final lo que él quiere es proclamar la República. Entonces, mira, lo que está sucediendo en España es que estamos viendo... ¿Cómo que quiere proclamar la República? Le pido a mis invitados que intercedan. Sí. Las preguntas necesitamos, Rafael, que sean breves para que pueda hablar el Quique Romero, ¿cómo estás vos? Sí. Bueno, se habla casualmente de ese punto, que Pedro Sánchez está dejando que todo esto suceda porque con lo que él especula es que esto vaya increyendo y llegue a un punto tal que tenga que decretar el estado de excepción y suspender las elecciones, instaurar una especie de ley marcial en España. ¿Existe toda esta posibilidad y dentro de la legislación española esto podría darse? A ver, como digo, hay que entender que hay dos realidades. Una, la que aparece en los periódicos, y otra cosa, lo que pueda estar sucediendo detrás. Hay comunicación entre el gobierno del PSOE socialista y los independentistas, que han sido socios, como digo. Y de hecho la sentencia, aunque os pueda parecer grave, tenía que haber sido el doble, porque realmente ha sido una rebelión. Lo que pasa que claro, podría haber sido 25 años de prisión. Violencia. Podrían haber sido 25 años de prisión. Pero hecho, digo, siguiendo la línea de Enrique Romero, ¿no? Supongamos que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en realidad tiene la intención de que Cataluña se conforme como república. Suponiendo incluso eso, ¿qué puede hacer un gobierno, y abro la pregunta para todos los invitados, frente a miles y miles de ciudadanos que se manifiestan en la calle? ¿Qué puede reprimir a estas personas? O digamos, ¿cómo se controlan estas manifestaciones? ¿Por qué esta interpretación de la situación? ¿Me explico a lo que voy? Sí. Yo creo que la situación se ha desbordado justamente porque se han polarizado las posiciones, ¿no? Me parece que los sectores más duros de uno y otro lado son los que han tomado un poco el mando y claro, el porque enfrentamiento es atendible termina... lo que dice Enrique y lo que dice Rafael de esta postura, digamos, que tendría el presidente del gobierno español, pero por otro lado, en la realidad, digamos, ¿cómo debería haber actuado para no dejar ver esta posibilidad? Yo coincido con Enrique. Para mí a Sánchez le conviene esta explosión de violencia para justificar después una represión o posturas más duras o una intervención ¿Pero con qué ánimo esa intervención? Para evitar la independencia, pero también para apagar la rebelión con cierta legitimidad que hoy tal vez no la tiene o no la tiene tanta. A ver, Rafael. A ver, hay una cosa que hay que entender, que es que los independentistas y el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, son republicanos ambos. O sea, tienen el mismo objetivo. El gobierno del PSOE quiere proclamar la república, entonces una república catalana le vendría bien a él para proclamar la república española. Entonces, vos decís para sacar al rey. Comunes. Rafael, exactamente. Vos decís que Pedro Sánchez quiere sacar al rey. Están provocando el caos. Ahora, Rafael, te pregunto, porque esa es no la posición por ahí más del sector de Vox o de Ciudadanos, pero del sector de centro izquierda están diciendo que Sánchez está utilizando toda esta situación para justamente acercarse al Partido Popular y a Ciudadanos para hacer un tándem para después formar un gobierno más de derechas usando justamente esta situación, ¿no? Eso es lo que están diciendo por ejemplo, desde Unidas Podemos, y por otro lado que Sánchez tampoco es que puede mandar porque la represión también viene siendo fuerte más allá de la violencia de ciertos sectores de los manifestantes, pero Sánchez mandar a una mayor represión donde ya empiezan a haber muertes sería un poco peligroso, claro, ya para él, y ahí está jugando muy en el límite, ¿no? A ver, Rafael. A ver, compañero, vamos a ver, las calles de Barcelona están incendiadas y no están actuando los Mossos. O sea, yo le he enviado a Quique Romero una serie de vídeos en los que se ve a los chicos, a los jóvenes, están quemando los contenedores de basura y Barcelona está en llamas, no están actuando. Pero si Rafael... hubieran acabado con esto porque son... Al final, es mentira que sean miles, son grupitos de decenas. Bueno, ahí puede ser. Si no son miles, ahí sí uno puede entender
la falta de actuación, sí, ¿no? También pero incendiaron un edificio porque, de Hacienda Pública. Sí, claro, pero bueno, Rafael, tengo que cortar la comunicación con vos porque tengo otra periodista en España para seguir analizando esta situación, pero quedó súper bien planteado tu... Sí, yo únicamente te quería decir, es que no he contestado la otra pregunta que me ha hecho, y diciendo que esto puede provocar que, o sea, que a lo mejor lo que quiere el PSOE es unirse al PP. Sí. Si fuera eso cierto, hubiera declarado el estado de emergencia hace 2 días. Y hubiera llevado a la Policía Nacional a acabar, a sofocar esa rebelión. No lo está haciendo. Y esa es la prueba de que realmente está en connivencia con los independentistas. Bien, muchas gracias, Rafael. Pues un saludo desde Madrid. Muchas gracias. Muy interesante, además, Adiós. escucharlo. Rafael Palacios, periodista desde Madrid. Bueno, quedó planteada la situación. A mí me parece muy raro Hay una que grieta Pedro Sánchez, visible supongamos en que España, pueda entre los sacar periodistas al rey también. de su lugar Por también, eso ¿no? digo. Es como... Bueno, del caos es de donde se sacan las ganancias cuando aparecen actores nuevos. Hay actores, a ver, hay una sociedad secreta muy antigua, cuyo lema es casualmente ese: en el caos está la ganancia. Entonces, bueno, provocar el caos. España hoy está enfrentando institucionalmente, desde hace un tiempo, una situación muy delicada que Pedro Sánchez no puede terminar de formar gobierno. Los españoles están hartos de ir a las urnas Sí, ya van a y ser nuevamente la cuarta van vez, a ¿no? tener Cuarta que vez en volver 4 a las años. urnas. Ahora en noviembre. ¿Qué mejor que un estado de excepción y de caos tal que le permita al gobierno legítimamente y con el apoyo de la población decretar un estado de excepción y suspender este proceso electoral? Entonces, el dejar hacer en Cataluña, hay un sector que es muy beneficiado y que no son casualmente los independentistas catalanes. Y, Tampoco a ver, existen sí. los independentistas, porque hay posiciones, también matices entre los sectores que están en la calle, que son los sectores más radicalizados de la CUP, y otros sectores como Esquerra o lo que era el antiguo partido. Ahora no me acuerdo cómo está nombre. dividido ahí Son muchos tres. hablan de una grieta, pero de un 50% para uno y 50% claro. para el Lo otro. que pasa es que el resultado del último referéndum, que tampoco fue un referéndum legal, dejó un marco, sí, más o menos de 50 y 50, un punto más para... Y que tampoco era obligación ir, ¿no? Hay que decirlo. Claro, y esto. no fue legal. Posiblemente no fue... fueron más los que querían la independencia que los que no. Las encuestas marcan también una paridad, digamos, un punto más, un punto menos a favor de una u otra posición, pero sí, el escenario en general es de paridad. Pero además, dentro de los independentistas, como dentro de los anti-independentistas, también hay matices. No es lo mismo la CUP, que es anarquista y que está a favor de las acciones de protesta más violentas, que el antiguo partido independentista catalán o regionalista catalán, que hoy gobierna con Esquerra Republicana y con la CUP, Ahora, pero Liz, no está a favor de por las lo menos acciones violentas. la gran excusa de cuando fue ese referéndum en octubre del 2017 era que Barcelona representa una cantidad de ingresos importantísima para España y que por eso quieren la independencia. ¿Esto es tan Sí. así también, Ale? A ver, sí. Cataluña es la segunda región, después de Madrid, más importante y más rica de España. Representa casi el 20% del PBI. Perdón, Bueno, era. Pero apuntando a la economía, no más allá de la identidad histórica de Cataluña, que tiene más de 1000 años, pero es verdad, como decía el periodista que habló recién, que bueno, nunca fue un independiente, pero bueno, tuvo sus vaivenes, oprimido ante el franquismo, con la República un poco más de libertad, después de venir a la democracia un poco más de libertad, donde ahí fue donde los jóvenes fueron educados ya con las dos lenguas, con una cultura mucho más arraigada en el nacionalismo catalán, por eso vemos mucha participación de los jóvenes. Pero, a ver, el proceso de concentración y fragmentación que vive el mundo en general, ¿no? Que vamos al ejemplo, la Unión Europea, donde se concentra la política, el poder y la economía. También esa concentración de la riqueza genera fragmentación de la pobreza, y los países lo vienen sufriendo y lo vemos. El Brexit es un ejemplo con respecto a la Unión, y Cataluña, donde, si vemos, cuando empezaron las manifestaciones cada vez más fuertes, hace poco más de una década, fue justamente cuando estaba empezando la crisis económica internacional cada vez más fuerte, que afectó a España por sobre muchos más países de la Unión Europea y del mundo. Y ahí también fue una de las razones la crisis económica. Claro, ¿no? empezamos a estar todos ajustados y todos nos queremos independizar, ¿no? A ver qué opina la periodista Pilar Baselga, también desde España. ¿Cómo le va, Pilar?
Muy bien, muchas gracias, pero tengo que precisar que yo no soy periodista, yo soy profesora. Bueno, de todas formas nos interesa conocer su opinión porque está ahí en el lugar. Recién decía Alejandro Launagaray, hay también un problema económico, ¿no?, de trasfondo aquí. Queremos saber hasta dónde Barcelona representa económicamente tantos ingresos para España y hasta dónde no. Sí, desde luego que Barcelona es un lugar importante de la economía española, pero también es la que más inversiones ha recibido históricamente. Quiero decir que no tienen... la realidad, bueno, yo no me he puesto a estudiar los números, pero cuando los economistas se han puesto a estudiar estas reivindicaciones de que pagan muchos impuestos y no reciben lo que dicen que tendrían que recibir, no es cierto. Por lo visto reciben una cantidad de dinero en todo tipo de infraestructuras que supera el aporte como es normal que, digamos, construir un aeropuerto, unos puertos, todo esto no lo pagan los catalanes, lo pagan los españoles. Claro. ¿Explico lo que quiero decir? Entonces Sí, ellos sí. creen que como aportan mucho dinero, tienen que recibir la misma cantidad. Sí, es que ¿Y reciben qué más. pasa con los españoles con todas estas marchas, Pilar, ahí usted que está en el lugar? Bueno, es terrible lo que está pasando porque lo estamos viendo. Nos están haciendo un atentado de falsa bandera de Soros. Es Soros el que está detrás. Nada más llegar a la Moncloa después de una moción de censura, hay que saber que el presidente que tenemos ahora en España es lo que se llama un presidente en funciones. Es decir, no es un presidente que haya sido elegido y que haya sido, digamos, puesto ahí por las elecciones, sino que primero llegó ahí desbancando al presidente electo anterior, que era Rajoy, y luego él, pues, ha intentado hacer una coalición, no lo ha conseguido porque no tiene bastantes diputados en el Congreso. Luego es un presidente en funciones, pero se comporta como si fuera un presidente electo, y es un grandísimo responsable de lo que está pasando ahora en Cataluña. Y recién hablábamos con Rafael Palacios, periodista desde Madrid, y él nos explicaba que todas estas situaciones que vemos en la pantalla de tanta violencia y tanto desorden están sucediendo por falta de acción, ¿no?, del gobierno, y que es adrede. ¿Usted coincide luego, con esto? Mire, le digo, acabo de recibir ahora la información de que la policía catalana, que se llama Mossos d'Esquadra, han dicho que la alcaldesa de Barcelona les había dado la orden de no intervenir. Lo mismo que pasó hace 2 años, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Hace 2 años cuando los Mossos d'Esquadra no querían, digamos, Porque son reprimir, catalanes. Porque son catalanes, sí, Lisandro. Yo le quería preguntar Claro. a Pilar si puede ampliar, porque ella hizo una mención a Soros, al millonario, al especulador financiero, como un actor detrás de la independencia, del proceso de independencia catalán. ¿Podés ampliar esto, Pilar? Porque digamos, no está visible en el escenario de esta situación. Bueno, esto está demostrado. Esto está demostrado porque ha habido una investigación hecha por una periodista y por un profesor de la universidad, y además que ha sido funcionario de la ONU, es decir, no es ninguna tontería. Se llama Soros rompiendo España, y es una investigación que demuestra con todos los datos cómo Soros está detrás del independentismo catalán. Yo prefiero decir separatismo porque no pueden decir independencia, puesto que nunca fueron independientes. ¿Y qué ganaría Separatismo. Soros con esta intención, Pilar? Pues se llama romper España. Dense cuenta que España, a pesar de que no tiene, parece ser una relevancia internacional, es un país muy importante y siempre están atacándonos porque estamos en el centro del mapa. Si usted mira un mapa, España está en el centro. Está entre América y Europa y África, está entre África y Europa, y tiene, como no, tenemos ahí a Gibraltar de los ingleses, y tenemos cantidad de bases militares de la OTAN y de los Estados Unidos que están metidos en España. O sea que todo el mundo quiere controlar España, hace mucho tiempo que quieren controlar España. Entonces Soros quiere romper España y quiere sobre todo empezar por España, porque lo que quiere es desmontar las unidades nacionales, los Estados-nación, lo que se llaman los Estados-nación. Y entonces España lleva desde que murió Franco, porque nos impusieron una ¿cómo se llama?, una constitución en la que la constitución divide el país
en 17 autonomías, es decir, 17 parlamentos. Y eso es lo que está pasando, es decir, el que manda en Cataluña en este momento no es el presidente del gobierno de España, sino es el presidente del gobierno de Cataluña, claro, que es un separatista y que ha estado jaleando y bueno, que está participando también, ¿no? de estas manifestaciones. Ya claro. le han dicho que a ver que se defina si es el presidente de catalán o si es un manifestante más, no un activista más. Exactamente. Bueno. Y además es que noticias recientes, no sé si ustedes han sabido que la Guardia Civil española llevó adelante una investigación durante más de un año y pillaron a unos independentistas, unos separatistas con todo el material para hacer explosivos, ¿no? Para hacer bombas. Claro, bueno. Con los mismos materiales que utilizaban la ETA y Al-Qaeda, porque tenían también las instrucciones ahí de cómo hacer una bomba con Al-Qaeda. Bueno, Pilar, entonces, muy interesante, porque ya me tengo que ir a una pausa. Termino esto. A ver, rapidito, sí, rapidito. Rapidito simplemente. Entonces, resulta que han pillado la Guardia Civil comunicaciones, o sea, conversaciones entre el presidente de Cataluña y los terroristas que tenían ahí las bombas. Bueno. Y esto ya entonces otra bomba, ¿no? Que acaba de tirar Pilar sobre la mesa. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por esta comunicación. Hablaba con nosotros Pilar Baselga. Quiero preguntarle a Enrique que de todo lo que dijo Pilar, sobre todo esta última comunicación entre catalanes y terroristas. Esto va a virar al terrorismo desde ya, que sí, como toda ingenierización de revuelta social, lo hemos visto en todos los países y siempre son los mismos actores los que ingenierizan todo. Un Soros no es un personaje inocente, un Soros no es un inversor, no es un filántropo. Soros hoy es el CEO de la organización que pretende dirigir el mundo. Eso es el señor Soros. Entonces, que a través de distintas, pero un entramado gigantesco de ONGs, fundaciones, organizaciones, organismos multilaterales, pretendan universidades, se pretenda ingenierizar los destinos de los distintos países, es algo que lo vemos a diario. Ahora bajando, está muy bien el análisis que se tiene que hacer entre líneas, y bajando a la realidad, Lisandro, ¿vos pensás que esta situación va a suceder lo mismo que hace 2 años atrás? Bueno, dentro de un tiempo se habla de otra cosa y queda... No, lamentablemente no soy optimista. Me parece que va a seguir porque lo que decía el colega de la educación, yo quería traer una anécdota que me parece que es ilustrativa en ese sentido. Yo estuve en Barcelona y conversando con no era catalán, él era oriundo de Andalucía, se había ido de chico con los padres y me decía, cuando yo era chico me daban lengua catalana una vez por semana en la escuela y castellano todos los días. Mi hija, que es catalana, va a la escuela y se tiene lengua catalana todos los días y castellano una vez por semana. Mi hija es independentista, yo no. Me parece que la educación que el gobierno catalán le ha dado a los jóvenes en el sentido de conformar una nacionalidad ha sido clave para que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, las al menos organizaciones culturales y de distinta índole que están y mirá un detalle muy que vos hay un mencionaste. anclaje, tradicional en el interior de Cataluña de la reminiscencia de la identidad catalana que nunca fue, como los vascos, por ejemplo, independentista o tan fuertemente independentista. Pero esto es novedoso porque son los jóvenes cosmopolitas de Barcelona los que están. Bueno, pues son los jóvenes que ven difícil el futuro por la situación económica, vuelvo a eso, y se aferran de esta cuestión. Sí. Y como bien dice Quique, también hay otros sectores que están echando leña al fuego. O sea, hay un conjunto de factores y variables que influyen en esta situación en la que estamos hoy. Y bueno, veremos qué pasa en las elecciones. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar muy atentos. Tenemos que hacer una pausa. En el próximo bloque no se lo pueden perder, Bolivia elige presidente este domingo. Vamos a hacer un breve análisis de esta situación.